Hola, buenas tardes. De nuevo nos encontramos un martes más aquí para iniciar la segunda entrevista confinada. La semana pasada tuvimos a Víctor Puntes, que nos dio una visión transdisciplinar de la nanotecnología, no solo desde el punto de vista científico, sino que nos habló de arte, nos habló de educación, de divulgación, de muchos temas que nos permiten ir introduciendo nuevos invitados que nos aportan nuevas visiones a este fantástico mundo de las nanotecnologías. En primer lugar, presento al entrevistado de hoy. Es Joan Mendoza, trabaja en los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona y tiene un curioso currículum porque junta el hecho de ser microscopista especialista en TEM, donde trabaja desde hace cerca de 30 años, junto al hecho de que él es filósofo y actualmente está haciendo la tesis en filosofía en la Universidad de Barcelona, y esto ha permitido que todo el trabajo que se está haciendo en los centros científicos y tecnológicos alrededor de acercar las nanotecnologías a la sociedad se haya complementado con esta visión ética que pensamos que es tan importante, porque la nanotecnología no solo es ciencia, sino que son muchas otras cosas. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Antes de nada, como brevísimamente, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás haciendo en tu tesis? Bueno, la tesis no es que tenga que ver exactamente con la nanotecnología o con sus implicaciones. Tiene que ver, sí, con la convergencia entre la ciencia y la filosofía. En concreto, estudio unos psiquiatras suizos de principios del siglo XX que integraron de forma similar en ellos dos la fenomenología y el existencialismo de Heidegger principalmente. Y entonces yo estudio de qué manera eso se va trasluciendo en la psicoterapia que ellos proponen, recogiendo el concepto básico de Dasein heideggeriano, pues lo integran en su terapia, que acaban llamando Dasein análisis. Entonces, no tiene mucho que ver efectivamente con la tecnología, sí que tiene que ver con esa voluntad de integración de la ciencia y la filosofía. Hablabas de principio del siglo XX, justo cuando nace la cuántica, que está íntimamente relacionada con la nano. Yo creía que la cuántica era compleja, pero me estás hablando de un tema que me parece aún más complejo. Siempre está bien saber que hay cosas aún más complejas que las que uno trata. Estabas hablando de integración, técnicas de psicoterapia. Volviendo a la palabra integración, una de las cosas que hemos hecho en los centros científicos tecnológicos es abrir una línea relacionada con la divulgación de las nanotecnologías, y en esa línea ha tenido mucho peso la ética. Y en este caso en particular tú. ¿Nos podrías dar unas pinceladas de cómo has enfocado esta ética para enseñar nanotecnología, cómo la has integrado y demás? Sí, a ver, la idea desde un inicio fue que la manera de divulgar la nanotecnología fuera lo más que abarcara el máximo de ámbitos posibles que están implicados en ella. Entonces, eh, tanto en los programas como NanoEduca, como en las actividades periféricas o paralelas que hemos ido haciendo, siempre hemos intentado integrar esa parte de la ética o de las implicaciones ético-sociales que existen en el desarrollo de la nanotecnología en muchos aspectos. Y en ese sentido, pues ha sido, yo creo que más que una apuesta, ha sido una realidad. Es decir, no
es indisociable cualquier avance científico, cualquier desarrollo tecnológico sin que haya implicaciones sociales y éticas. Y entonces la manera de acercar la nanotecnología en este caso era pues hacerle ver a la ciudadanía, a las personas a las que hemos ido acercando ese tema, pues que se sientan implicadas porque realmente les toca muy de cerca. Sí, Esa para ha sido poner la un idea. poquito en contexto estos programas de los que hablaba Joan, tenemos él ha introducido la ética en programas como Nanoeduca o Nanoinventum, orientados a secundaria, educación secundaria, educación primaria, en actividades como el Festival de Nanociencia 10 a la Nano-9, orientado a toda la sociedad, es decir, en un rango amplio que incluye también el haber realizado jornadas específicas de este tema o escrito artículos relacionados con esto. Te quería preguntar una dentro de uno de los proyectos, Nanoeduca, se trabajó en colaboración con el CCCB, con el Museo CCCB, en una exposición que se llamaba Més Humans, que sobre todo trataba temas de transhumanismo. ¿Cómo lo enfocasteis? ¿Cómo lo enfocaste? ¿Qué trabajo hicisteis? Y la siguiente pregunta complementaria a esto es, ¿cómo la nanotecnología o qué peso tiene la nanotecnología en este transhumanismo futuro? Bueno, la oportunidad de colaborar con el Centro de Cultura Contemporánea fue clara cuando se presentó esa exposición de Més Humans, de Más Humanos, porque uno de los digamos, ejes del transhumanismo, uno de las, digamos, de las exaltaciones tecnocientíficas es precisamente la ligada a la nanotecnología. Entonces, lo que hicimos fue, dentro del programa Nanoeduca, que siempre, como sabes, lo que se pretende después de la formación a profesores y a su vez de los profesores a los alumnos a través de un nanokit, pues que ellos mismos reflexionaran sobre esas implicaciones transhumanistas o, a mí, si queréis, esa exaltación de la nanotecnología, de las posibilidades de la nanotecnología, en el trabajo final que siempre hacen, que es un póster científico, y lo presenten. Entonces, en el CCCB lo que hicimos fue pues, engranar esas dos vertientes, la más generalista del transhumanismo en todos los aspectos científicos y la específica dentro de la nanotecnología de nuestro programa. Y la idea principal en ese transhumanismo nanotecnológico siempre va ligada a esa fascinación y a esa excesiva, digamos, visión de progreso muy, digamos, exaltado de qué puede suponer unos avances nanotecnológicos que lleguen a la mejora humana, que es el tema central de la exposición de Más Humanos. La mejora humana, en el caso de la nanotecnología, pues pueden ser nanodispositivos o pueden ser cualquier tipo de nanomateriales que puedan llegar a que las capacidades físicas y mentales del hombre pues, puedan mejorar. Entonces les hicimos reflexionar a los chicos y chicas de secundaria sobre que le dieran vueltas a partir de lo que ellos aprendían a través del programa, qué aplicaciones tienen y qué les parecía éticamente esa visión de la nanotecnología, que no deja de ser una visión más, una visión exaltada, a mi modo de ver, pero una visión. ¿Y qué percepción tuviste tú
cuando tú enseñas a gente que no desconoce la nanotecnología, le enseñas una serie de cosas, ven las enormes posibilidades, todo positivo. ¿Qué percepción ves tú en el público cuando enseñas ética? Lo que primero preocupa es los aspectos relacionados con la salud, con las aplicaciones biomédicas y los aspectos de la toxicidad de los nanomateriales. Eso es lo que primero el público suele preguntar y suele inquietarle más, también en las formaciones de Nanoeduca. Y es normal, y también relativamente normal, porque las implicaciones éticas más potentes o las más intensas son las relacionadas precisamente con esos desarrollos biomédicos, que no es algo muy nuevo, porque ya la biotecnología pues ya ha planteado ese tipo de cosas, pero eso es lo que suele ser más llamativo y lo que más preocupa. Lo del transhumanismo y otros aspectos incluso más filosóficos quedan un poco relegados, aunque son llamativos, pero quedan un poco relegados por eso. Entonces, en ese aspecto... Sí. Eso Dime, dime. me parece curioso porque cuando nace la nanotecnología, aparte de, no hablo de Feynman, sino ya en época mucho más moderna, en la década de los 80, Drexler publica un libro que se llama Engines of Creation, y una de las polémicas más grandes que genera ese libro son el problema ético de tener muchos nanorobots autorreplicantes que pueden acabar con el mundo y demás. Es decir, que la nanotecnología nace en paralelo con un debate ético muy potente que acaba en el debate de Smalley y de Drexler. Es decir, que es un tema Sí, que en su génesis ya existe. sí, si te fijas, siempre va ligado a eso, a la biomedicina o a la salud, al impacto sobre la salud, que ahora, desgraciadamente, está muy patente. Y, digamos, el trabajo de Drexler, que era un investigador que hizo una ficción, digamos, distópica, utópica, de qué podría pasar con la nanotecnología en sus inicios, donde se apuntaban más posibilidades de aplicación y pues esos trabajos lo que indican precisamente es que tanto las grandes potencialidades de la nanotecnología van por ahí, las aplicaciones biomédicas, como los grandes riesgos, como tú bien sabes, que también son otros de los aspectos que tratamos en las formaciones, que son los riesgos a la salud, tanto laborales como de cualquier tipo, ¿no? La nanotecnología tiene como cualquier tecnología, tiene riesgos y tiene una potencialidad de hacer cosas muy positivas, de mejorar el bienestar, que en definitiva es lo que pretende cualquier nuevo desarrollo. Pero precisamente por eso creo que Víctor también hablaba de eso el otro día en la entrevista que hicisteis, que lo que no se puede hacer en ciencia es desvincular todo lo que se hace en un laboratorio de lo que pasa en Sí. la sociedad. Es decir, todo el mundo tiene, y eso es algo que intentamos poner especial énfasis en, que la ciudadanía está llamada a participar en cualquier aspecto de desarrollo, no solo en la nanotecnología, en cualquier aspecto científico-técnico. Y, digamos, aprovechando el marco de colaborativo que tiene la nanotecnología, donde participan muchas y diferentes disciplinas para un mismo proyecto, pues con ese mismo espíritu, pues también ampliado al resto de la sociedad, al resto de actores, como también puede ser a otras disciplinas no estrictamente científicas, pues para saber qué hacer con esas tecnologías que queremos que sean buenas y que nos aporten cosas positivas, pues la responsabilidad no ha de recaer solamente en el científico, ni en los políticos científicos, sino en toda la sociedad, que participen, buscar los espacios para que participen y que
y que ese desarrollo se haga de manera El integral. empoderamiento de la sociedad pues es clave. Antes de nada, Roger, si tienes cualquier pregunta, no dudes que estamos aquí entre amigos en interrumpir o participar. Claro. Hemos hablado de las éticas de las nanotecnologías, ¿no? Es la base de la entrevista. Y una pregunta que te he hecho otras veces, la nano que está presente en muchas cosas y acaba conquistando diferentes disciplinas, de toxicología pasamos a nanotoxicología, de riesgo de seguridad, nanoseguridad. ¿También tenemos que hablar de ética, nanoética? ¿O tú crees que la ética ya está cubierta, esta posible nanoética con otras disciplinas? Bueno, de hecho, eso fue la primera aproximación al tema de la ética de las nanotecnologías, fue por ahí, porque mm, si echáis un vistazo a Internet, el concepto nanoética o nanoethics, pues sale, hay revistas incluso de cierto impacto, hay institutos que se dedican, pero a mí de entrada el propio nombre ya me pone un poco nervioso, eso de una ética nano, vale que incluso en microscopía nosotros nos ocupamos de, como se dice en catalán, de menudallas, de minucias, pero una microética o nanoética me suena mal. Ya. No por nada, no por, pero sobre todo porque la filosofía, que es, digamos, el ámbito de la ética, siempre intenta dar un paso atrás y mirar un poco desde cierta perspectiva. Entonces, lo que sí que está bien de la nanoética, del concepto nanoética, es el espacio de discusión específico sobre esos problemas específicos que se dan. Es decir, una disciplina ad hoc yo creo que no es necesaria, pero sí que es sano y es bueno que exista ese espacio de discusión donde donde los problemas muy, muy concretos, muy específicos de la nanotecnología, pues se piensen y se detallen y se vean qué particularidades tienen. Entonces, Sí. sobre la necesidad de una ética especial, o sea, hay muchísimas éticas sectoriales que se ocupan de las tecnologías, pero bueno, yo creo que en el ámbito, como comentaba antes, de su ámbito de impacto, que es sobre los aspectos más biomédicos, la bioética, que hace ya muchos años que funciona y que tiene una muy buena salud porque trabaja muy directamente con ya otras tecnologías muy afines, como la biotecnología, por ejemplo, la manipulación genética o otros aspectos, los aspectos incluso medioambientales, todos esos aspectos que ya trabaja la bioética desde hace muchos años, pues es una herramienta fantástica para que en caso de tener que lidiar con cosas urgentes, que la bioética surgió de una cierta urgencia, como ahora estamos viendo en el tema del coronavirus, pues se tienen que tomar en hospitales, en los comités bioéticos de los hospitales, se han tenido que tomar seguro decisiones muy dramáticas. Sí. Entonces, los comités de bioética, en este sentido, son, yo creo, la herramienta aplicada a la biomedicina más adecuada también para la nanotecnología. En este sentido, hemos hablado desde el principio de ética de las nanotecnologías, no usar el concepto de nanoética. ¿Esto qué cubriría? Nosotros hacemos actividades de divulgación, de ética en general, de riesgos laborales. ¿Qué cubre? ¿O qué debería cubrir más correctamente? La, ¿La bioética o la ética de La ética de las de las tecnologías? nanotecnologías. O sea, tú cuando la afrontas, ¿qué es los parámetros o las cosas que hay que mostrar para afrontar un buen debate ético dentro de las nanotecnologías? En ética o en filosofía siempre, bueno, eso en cualquier cosa quizá, pero siempre hay como niveles de profundización y también digamos, de perspectiva. Entonces, desde un nivel muy básico, la ética de la tecnología sería el cuestionar la propia tecnología en sí misma, ¿no? Como
A veces también en las actividades que hacemos, muchas veces yo utilizo a Ortega y Gasset porque él fue, eh, juntamente con Heidegger, también era muy afín al pensamiento de Heidegger, uno de los que en el siglo pasado, principios del siglo pasado, pensó mucho sobre la tecnología, que en aquel momento se le llamaba más técnica, y en ese sentido tiene un trabajo corto y interesante, se llama La meditación de la técnica. Entonces, partiríamos de esa base del qué significa la técnica. El preguntarse por la técnica sería el primer aspecto ético a considerar, porque la ética no deja de ser un preguntarse sobre lo que hacemos. Entonces, la actividad en cuestión, que es la tecnología, sería cuestionarla de base. Y para ponerte un ejemplo, pues Ortega lo que decía es que necesariamente somos tecnológicos, es decir, que la tecnología es lo que nos permite ser lo que somos o intentar ser lo que somos, ¿no? La tecnología se identifica absolutamente con el hombre en la medida que nos libera nos liberó y nos sigue liberando de las necesidades básicas, de atender a buscar la alimentación, el cobijo, etcétera, y dedicarnos a esas otras cosas que presuntamente es lo que es el hombre. Y es un concepto, digamos, poco cerrado, ¿no? Entonces, la visión más radical de la ética de una tecnología sería precisamente esa, que sería cuestionar la propia tecnología. En ese sentido, de cuestión de la propia tecnología, de la ética de las nanotecnologías, etcétera, eh, a, a nivel general, los investigadores, investigadoras que trabajan en este campo deberían siempre acompañar lo que hacen en el laboratorio con, una, con un debate ético o con la introducción de la ética en su trabajo, o reformulando la pregunta, ¿tú crees que debería haber una especie de libro blanco que introdujera toda una amplia gama de aspectos relacionados con la nanotecnología más allá de la ciencia? ¿O eso es demasiado A ver, ambicioso y cada uno hace lo que puede? bueno, de hecho, yo creo que de entrada, como todos somos humanos, todos somos personas, todos actuamos éticamente y los científicos evidentemente que lo hacen. Y lo hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen a mano y con su background personal. Lo que sí que es cierto, y eso también lo hemos comentado tú y yo muchas veces, es que, por ejemplo, en la academia, en las facultades de ciencias, en muy pocas se habla de los aspectos éticos o sociales del impacto que tiene en la sociedad esa disciplina, porque hay digamos, la especialización está muy bien, pero luego a la hora de suturar esas especialidades cuesta mucho más. Únicamente se me ocurre en las facultades de medicina que sí que la bioética pues se trata, ¿no? Pero en muy pocas facultades, yo creo, de ciencias, al menos en este país, se trata de los aspectos éticos en el nivel formal, en el nivel habitual. Entonces, sí que, yendo a tu pregunta sobre el libro blanco, siempre un libro blanco no deja de ser una reflexión especializada sobre un ámbito concreto, que vendría a ser un poco lo de la nanoética que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que puede ser necesario para el investigador o para quien participe de alguna manera del desarrollo nanotecnológico, para una institución, por ejemplo, para una universidad o para una institución investigadora, pues tener ese libro blanco para saber qué aspectos fundamentales, aparte de los estrictamente científicos, están envueltos y qué posicionamiento tiene a esa institución, por ejemplo, o la sociedad sobre esos temas. Que eso a nivel europeo, la Comisión Europea pues ya tiene algunos documentos, desde mediados de los 2000 ya tiene documentos en ese aspecto. No se llaman libro blanco, pero son el nanocode, ¿no? El Sí. códigos de conducta, o donde se recogen los que se saben que son
y ahora cada vez más, el impacto donde donde tiene más impacto esa tecnología y qué aspectos éticos sociales son los que tenemos que parar más atención y qué posicionamiento tiene una institución, una empresa o cualquier tipo de centro que se En, dedique a eso en ese sentido, lo específicamente. que decías, ¿no? A veces ya se llega tarde cuando se hacen determinadas acciones, ya se han generado toda una serie de acciones previas que ya es difícil de corregir y que si esto desde el principio se realiza, es decir, a nivel formativo, a nivel académico, esto ya lo corriges desde la raíz, ¿no? En ese sentido, Exacto, sí, porque mm, yo, la cuestión es no ser reactivo, sí. O sea, siempre desde hace unos cuantos años la tendencia es ser menos reactivo en temas éticos. La propia filosofía, incluso los propios científicos, son los que reclaman ese no acompañamiento ni reacción, sino el trabajar colaborativamente para pensar ámbitos de actuación, ¿no? Un ejemplo que también hemos participado y que actualmente se hacen en Barcelona, se hacen bastante actividades de ese tipo, es la ciencia ciudadana, ¿no? mm, El hacer que los ciudadanos, eh, ya sean cual sea su actividad o su formación, participen de manera activa en cualquier tipo de ámbito científico-tecnológico, que seguro, cuanto más tecnológico, pues más le afectará, pero cualquier tipo de ciencia tiene que ver. mm, Y insisto, actualmente en el tema de la epidemia, la apuesta ciudadana, seguro que si ahora se hiciera un debate, pues la apuesta ciudadana por la investigación biomédica sería mucho más alta y si se deliberara ciudadanamente sobre eso, sería mucho más alta que hace unas sí, semanas o hace sí, unos meses. sí, Ese tipo ese tipo de cosas son los que no debemos hacer, digamos, de manera reactiva, sino que mm, tiene que haber un funcionamiento colaborativo para que eso pase, a de haber los espacios necesarios para sí, que eso ocurra también. sí. Y una última pregunta. Eh, Hablabas antes de Ortega, la técnica, en este caso la tecnología. En el 2017 es una pregunta ya no de ética de la nanotecnología, sino más relacionada con la situación que nos ha tocado vivir o del hecho de realizar esta entrevista confinados. En el 2017, en una entrevista que te hicieron para el periódico, el titular que te cogió el periodista, que ya sabemos que a veces cogen titulares un poco a la carta, fue de la tecnología puede llegar a robarnos la libertad. La pregunta es, ¿aún piensas lo mismo? ¿No nos ha salvado la nanotecnología, la tecnología de la locura en estos casi 2 meses que estamos confinados? Pues no sé, la verdad es que no sé. No sé si, bueno, yo la verdad es que uso la tecnología ahora que estoy confinado, yo creo que menos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora nos acerca mucho y nos hace más libres que si no la tuviéramos. Pero digamos que el titular no está tan, yo no lo expresé así, pero tampoco está tan mal en el sentido en que iba también en referencia a unas reflexiones de Ortega, porque Ortega, a pesar de identificar tecnología y hombre o humano, Hmm. persona y tecnología, era muy crítico con cierta visión de la tecnología, con esa visión en la que hay una confianza excesiva en lo que la tecnología puede llegar a traernos, ¿no? Y que eso nos haga ocuparnos más de la propia tecnología que no de las posibilidades que ofrece la tecnología, ¿no? El ocuparnos, digamos, la fascinación, que yo creo que es lo que alimenta el transhumanismo, por ejemplo. La fascinación sobre el progreso tecnológico es lo que hace perder de vista que la tecnología lo que hace es posibilitar nuestra humanidad
y esa humanidad la tenemos que dedicar a algo. Y esa humanidad, lo que decía Ortega, es que está siempre abierta. Es un proyecto que tenemos que hacer en cada momento y que ese proyecto no está escrito ni está cerrado. Por eso la idea de progreso científico-tecnológico, o sea, la idea de progreso en sí misma, muchas veces la identificamos a progreso científico-tecnológico, cuando realmente yo creo que no debería ser así. O sea, una idea de progreso así implica como si estuviera ya cerrado, como si fuéramos hacia algo, pero realmente es, lo que somos nosotros lo tenemos que descubrir a cada momento y recrearnos a cada momento. Entonces, en ese sentido, la libertad es relativa, o sea, nos coarta la libertad en la medida en que nos fascinamos por ella, en la medida en que la integramos y la usamos bien, digamos, es al revés, nos posibilita ser libres. No, no eres neoludita, entonces. No, todavía no, al menos todavía no. Bueno, la entrevista ha sido muy, muy, muy interesante. Podríamos seguir mucho, mucho más rato, pero dejamos abierto por si alguien tiene alguna pregunta o demás, que aproveche ahora. Yo de mientras que las van pensando, por si hay alguna, solo anunciar que la semana que viene, a la misma hora, lo anunciaremos por @nanodiálogos, por Twitter, y entrevistaremos a una científica que se ha reconvertido en artista, especialista en danza, en Poetry Slam, que se llama Crisal Rodríguez, y que nos hablará de sus proyectos, sobre todo de neurociencia y arte, y un nuevo proyecto en el que se ha embarcado, llamado Nanocaedra, donde unirá danza y nanotecnología, y que nos parece una forma muy curiosa de entrar en el mundo de las nanotecnologías, pero a su vez muy bonita y muy potente. Pues como parece que no hay ninguna pregunta, o ha quedado muy claro o no ha quedado nada claro, la visión que ha hecho Joan ha sido muy interesante, y yo una de las principales conclusiones, aparte de la incidencia de la nanotecnología o de la importancia de la ética en las nuevas tecnologías, es que quizás sí que se necesite un libro blanco, y habrá que pensar en ello. Pues muchísimas gracias, Joan, y Gracias a ti. gracias a todos los que nos habéis escuchado. Colgaremos la entrevista en breve en las redes sociales y demás. Muchas gracias a esta nueva edición de Entrevistas Confinadas.